capítulo 2. La salvación para los que nunca escucharon el Evangelio. El juicio de conciencia. Los bebés no nacidos por aborto inducido o por aborto involuntario. Los niños de hasta 5 años de edad. Los niños de 6 años hasta la edad de la preadolescencia. Fueron salvos Adán y Eva. ¿Qué sucedió con Caín, el primer homicida? Dios mostró su amor para con nosotros al darnos a su unigénito Hijo Jesucristo para ser crucificado y abrir la puerta de la salvación para toda la humanidad. Los padres aman a sus hijos, y también quieren que crezcan y lleguen a madurar lo suficiente para entender su corazón y compartir juntos momentos de gozo y dolor. Del mismo modo, Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Además, Dios desea que sus hijos lleguen a madurar lo suficiente en la fe para conocer el corazón de Dios Padre, y así compartir su profundo amor con Él. Por esta razón el apóstol Pablo escribe en 1 de Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios muestra al hombre el infierno y el mundo espiritual en detalle porque, en su amor, desea que todos reciban la salvación y alcancen una completa madurez en la fe. En este capítulo, explicaré detalladamente si es posible que sean salvos aquellos que han muerto sin conocer a Jesús. El juicio de conciencia. Muchas personas que no creen en Dios reconocen por lo menos la existencia del cielo y del infierno, pero no pueden entrar al cielo simplemente porque reconocen su existencia. Como Jesús nos dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Usted podrá ser salvo y entrar al cielo solamente a través de Jesucristo. Pero, ¿cómo puede uno ser salvo? El apóstol Pablo en Romanos 10:9-10 nos muestra un camino concreto para la salvación. Que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Supongamos que alguien no acepta a Jesucristo. Por tanto, no podrá confesar que Jesús es el Señor, y tampoco podrá creer de corazón en Jesucristo. Eso quiere decir, entonces, que no será salvo. Muchas personas vivieron antes que Jesús viniera en carne a la tierra. Incluso durante el Nuevo Testamento, hubo personas que murieron sin haber escuchado el Evangelio. ¿Pueden ellos ser salvos? ¿A dónde irán los que murieron a muy temprana edad o que nunca alcanzaron la madurez ni la sabiduría necesarias para tener fe? ¿Y qué hay de los niños que no llegaron a nacer o que murieron a causa de abortos inducidos o involuntarios? ¿Acaso no tendrían otra opción sino ir al infierno porque no creyeron en Jesucristo? Claro que no. El Dios de amor en su justicia abre el camino de la salvación para todos por medio del juicio de conciencia. Aquellos que buscaron a Dios y vivieron conforme a una buena conciencia. Romanos 1:20 declara: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por esta razón, las personas de buen corazón creen en Dios al ver las cosas visibles que Él ha creado. De acuerdo a Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Por lo tanto, los que son buenos de corazón buscan a Dios por naturaleza y creen en la vida después de la muerte. Los que son buenos, tienen temor de Dios y tratan de vivir una vida recta y buena aun cuando nunca han escuchado el Evangelio. Por eso, viven conforme a los principios de su religión. Si tan solo hubieran oído el Evangelio, con seguridad habrían aceptado al Señor y habrían ido al cielo. Por esta misma razón, hasta que Jesús muriera en la cruz, Dios vio al alto sepulcro, como etapa previa en el camino hacia el cielo, a las almas que vivieron vidas rectas. Después de la crucifixión de Jesús, Dios los condujo a la salvación por medio de la sangre del Señor, haciéndoles escuchar el Evangelio. Oír el Evangelio en el alto sepulcro. La Biblia nos dice que Jesús proclamó el Evangelio en el alto sepulcro después que murió en la cruz. Como menciona 1 de Pedro 3:19, Él, Jesús, fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Jesús proclamó el Evangelio a las almas en el alto sepulcro para que también pudieran ser salvos por medio de su sangre. Al escuchar el Evangelio, los que nunca lo habían oído, finalmente tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesucristo y así ser salvos. Dios no ha dado otro nombre sino solo el de Jesucristo para guiar al hombre a la salvación, Hechos 4:12. Incluso en el Nuevo Testamento, aquellos que no pudieron escuchar el Evangelio, llegan a ser salvos por medio del juicio de conciencia. Ellos permanecen en el alto sepulcro por 3 días para oír el Evangelio y entonces entran al cielo. Los que tienen una conciencia corrupta y malvada, nunca buscan a Dios y viven en pecado, entregándose a sus propias pasiones. No creerían en el Evangelio aun si lo escucharan. Después de la muerte, serán enviados al Hades para vivir en tormento y al final irán al infierno después del juicio ante el gran trono blanco. El juicio de conciencia. Es imposible que alguien juzgue imparcialmente la conciencia de otro, porque el hombre natural no puede conocer en forma correcta lo que hay en el corazón de otra persona. Sin embargo, el Dios Todopoderoso puede discernir el corazón de todos y juzgar con justicia. Romanos 2, 14-15 explica el juicio de conciencia. Los que tienen buen corazón conocen lo que es bueno y malo porque sus conciencias les hacen saber lo que la ley establece. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por consiguiente, los que son buenos no siguen en sus vidas el mal camino, sino el bueno. Por ello, de acuerdo al juicio de conciencia, irán por 3 días al alto sepulcro, para escuchar el Evangelio y así ser salvos. Podemos mencionar al almirante Susin Lee como ejemplo de alguien quien fue bondadoso y bueno por tener su buena conciencia. Nota del editor. El almirante Lee fue el comandante supremo de las fuerzas de la Marina para la dinastía Chosun en Corea durante el siglo XVI. El almirante Lee vivió en la verdad, aunque no conoció a Jesucristo. Siempre fue leal a su rey, a su país, y a las personas a quienes protegía. Siempre fue bueno y fiel a sus padres y amaba a sus hermanos. Nunca puso su propio interés por encima del de los demás, y nunca buscó honra, autoridad o riquezas. Solamente sirvió a su prójimo y se sacrificó por los demás. No se puede encontrar ningún indicio de maldad en él. El almirante Lee fue exiliado sin pronunciar ninguna palabra de queja ni tener la mínima intención de vengarse de sus enemigos al ser acusado falsamente. No se quejó ante el rey aun cuando éste, quien lo había desterrado al exilio, le ordenó luchar en el campo de batalla. Por el contrario, agradeció de corazón al rey, alistó las tropas de nuevo, y luchó en varias batallas exponiendo su propia vida. Además, siempre tuvo tiempo para orar a su Dios de rodillas porque reconoció la existencia de uno. ¿Por qué Dios no le permitiría ir al cielo? Aquellos que están excluidos del juicio de conciencia. ¿Pueden las personas que escucharon el Evangelio, pero no creyeron en Dios estar sujetas al juicio de conciencia? Los miembros de su familia no podrían ser sujetos al juicio de conciencia porque no aceptaron el Evangelio aun cuando usted se lo había predicado. En este caso no serán salvos ya que rechazaron el Evangelio a pesar que tuvieron muchas oportunidades de aceptarlo. Sin embargo, usted debería proclamar diligentemente las buenas nuevas porque aun cuando la gente merece ir al infierno por su maldad, a través de su testimonio usted les estaría dando una nueva oportunidad para recibir la salvación. Cada hijo de Dios es deudor del Evangelio y tiene la obligación de divulgarlo. En el día del juicio, Dios le preguntará si han predicado el Evangelio a su familia, a sus padres, hermanos y hermanas, etc. Les dirá, ¿por qué no evangelizó a sus padres y a sus hermanos? ¿Por qué no evangelizó a sus hijos? ¿Por qué no evangelizó a sus amigos? Por lo tanto, si realmente entiende el amor de Dios, quien incluso sacrificó a su único hijo, y si en verdad conoce el amor del Señor, quien murió en la cruz por nosotros, usted debería predicar las buenas nuevas del Evangelio a toda persona, en todo momento. Salvar almas es la única forma de calmar la sed del Señor, quien clamó desde la cruz, «Tengo sed». Y de esa forma, retribuir con agradecimiento el precio de la sangre del Señor.
los bebés no nacidos por aborto inducido o por aborto involuntario. ¿A dónde van los bebés que no han llegado a nacer, sino que mueren producto de un aborto involuntario? Después de la muerte física, el espíritu del ser humano está destinado a ir ya sea al cielo o al infierno porque su espíritu no puede extinguirse. Luego de los 5 meses de la concepción, Dios da el espíritu. ¿Cuándo da Dios el espíritu al feto? Dios da el espíritu al feto al 6º mes del embarazo. De acuerdo a la ciencia médica, después de los 5 meses de embarazo, un feto desarrolla los órganos auditivos, los ojos y los párpados. Los lóbulos cerebrales que activan la función cerebral también se forman entre los 5 y los 6 meses después de la concepción. A los 6 meses, cuando el feto tiene casi la forma de un ser humano, Dios le da el espíritu. En el caso de un aborto no inducido, el feto no va al cielo ni al infierno porque un feto sin espíritu es prácticamente como un animal. Eclesiastés 3:21 dice: ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? En este versículo, el espíritu de los hijos de los hombres se refiere al espíritu que Dios le dio al hombre, y que lo lleva a buscar a Dios y al alma que hace que piense y obedezca la palabra de Dios, mientras que el espíritu del animal se refiere solo al alma, es decir, al sistema que hace que el hombre piense y actúe. Todo animal se extingue cuando muere porque tiene solo alma y no espíritu. Un feto de menos de 5 meses de embarazo no tiene espíritu. De modo que, si muere, se extinguirá de la misma forma que sucede con un animal. Abortar es un pecado tan grave como asesinar. Quiere decir, entonces, que no es pecado abortar con menos de 5 meses de embarazo ya que el feto todavía no tiene espíritu. No. No debe malinterpretar esto y pecar abortando, no importa el tiempo que tenga de embarazo, sino debe tener siempre presente que solo Dios es el único que tiene derecho sobre la vida humana. El autor del Salmo 139, 15-16 escribió: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Dios de amor ya los conocía antes que fueran formados en el vientre de su madre, y tenía planes maravillosos para cada uno, y los ha escrito en su libro. Por eso, el ser humano, una simple criatura, no puede decidir la vida de un feto, aun si éste no llega a los 5 meses de haber sido concebido. Abortar es lo mismo que asesinar a un ser humano, porque usted asume la autoridad que tiene solo Dios, quien gobierna sobre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Además, ¿cómo podría usted atreverse a afirmar que no es un pecado grave matar a su propio hijo o hija? Las consecuencias y el sufrimiento que inevitablemente acarrea el pecado. Bajo ninguna circunstancia y sin importar lo difícil de la situación debe usted violar la soberanía de Dios sobre la vida humana. Además, no es humano ni justo abortar en su búsqueda del placer únicamente. Debe estar consciente que segará lo que ha sembrado, y pagará por lo que ha hecho. Es más grave si aborta luego de 6 o de más meses de embarazo. Es igual que asesinar a un adulto, porque el feto ya tiene espíritu. El aborto levanta un gran muro de pecado entre usted y Dios. Como resultado, le sobrevendrán sufrimientos, problemas y diversas dificultades. Poco a poco, si no se arrepiente, se alejará cada vez más de Dios debido al muro de pecado que ha levantado, y al final, estará tan lejos de Dios que ya no podrá regresar. Incluso los que no creen en Dios, si provocan el aborto también serán castigados y sufrirían toda clase de dificultades y problemas puesto que es un asesinato. Siempre estarán en problemas y dificultades porque Dios no podrá protegerlos y alejará su rostro de ellos si no derriban ese muro de pecado. Arrepentirse completamente de sus pecados y derribar el muro de iniquidad. Dios dio sus mandamientos, no para condenar al ser humano, sino para revelar su voluntad, guiarlo al arrepentimiento, y guiarlo a la salvación. Dios también le instruye sobre estas cosas concernientes al aborto para que usted no cometa este pecado y pueda derribar ese muro de maldad, arrepintiéndose de los pecados que ha cometido en el pasado. Si usted ha abortado anteriormente, tiene que arrepentirse completamente por ello, y derribar ese muro de pecado presentando ofrendas de paz.
Entonces, los problemas y dificultades desaparecerán ya que Dios no se acordará de su pecado. La gravedad del pecado de aborto es diferente en cada caso. Por ejemplo, si aborta porque resultó embarazada a causa de una violación, su pecado es menos grave. Ahora bien, si un matrimonio decide abortar a su hijo por no desearlo, su pecado es mucho más grave. Si está embarazada, y por diversas razones, no quiere tener familia, debería encomendar a su hijo a Dios en oración cuando aún está en el vientre. En tal caso, si Dios no obra de acuerdo con su oración, no deberá impedir el nacimiento del niño. La mayoría de los niños abortados son salvos, pero hay excepciones. 6 meses después de la concepción, el embrión, aun cuando ya tiene espíritu, no puede pensar ni razonar, entender, o creer por propia voluntad. Por lo tanto, Dios salva a la mayoría de las criaturas que mueren en este periodo sin tener en cuenta su fe o la fe de sus padres. Note que dije, la mayoría, no, todos, porque en circunstancias especiales, el feto no podría ser salvo. Desde el momento mismo de la concepción, el embrión puede heredar la naturaleza malvada de sus progenitores, si ellos o sus antepasados contendieron ostensiblemente contra Dios y acumularon maldad tras maldad. Entonces, en ese caso, el feto no será salvo. Por ejemplo, puede ser el hijo de alguien que practica la magia o el hijo de padres malvados quienes maldijeron o desearon solamente el mal a los demás, tales como Bin Yang en la historia coreana. Nota del editor. La señora Yang fue una concubina de rey Seok-yeon, a fines del siglo XVII, quien, a causa de los celos, maldijo a la reina, y lo hizo atravesando con alfileres una foto de ella. Los hijos de padres tan malvados no pueden ser salvos porque heredan la naturaleza malvada de sus padres. También, entre los que dicen ser creyentes, hay personas extremadamente malvadas. Tales personas se oponen, juzgan, condenan y obstaculizan el obrar del Espíritu Santo. Llenos de celos, calumnian e incluso procuran matar a aquellos que glorifican el nombre de Dios. Si por una u otra razón, sus hijos no hubieran nacido producto de un aborto involuntario, no podrían ser salvos. Con excepción de estos casos muy puntuales, la mayor parte de las criaturas que no han llegado a nacer son salvas. Sin embargo, no podrán ir al cielo, ni siquiera al paraíso, puesto que en ningún momento fueron cultivados ni perfeccionados en esta tierra. Vivirán en el alto sepulcro, incluso luego del juicio del gran trono blanco. Un lugar eterno para los bebés que no llegaron a nacer y que son salvos. Las criaturas que han sido abortadas a los 6 meses o más del embarazo y que están en el alto sepulcro son como una hoja de papel en blanco porque no fueron cultivados ni perfeccionados en esta tierra. Por lo tanto, permanecerán en el alto sepulcro y en el momento de la resurrección se les darán cuerpos apropiados para sus almas. Esos cuerpos cambiarán y crecerán a diferencia de otras almas salvas quienes tendrán cuerpos espirituales y eternos. Por eso, aunque tengan la forma de un niño y sean igual a ellos al comienzo, crecerán hasta que alcancen un nivel apropiado. Estos niños, aunque después crecen, permanecerán en el alto sepulcro, alimentando sus almas con el conocimiento de la verdad. Podrá entender esto más fácilmente si piensa en la condición inicial de Adán en el huerto del Edén y en su proceso de aprendizaje. Adán tenía espíritu, alma y cuerpo cuando fue creado como ser viviente. Sin embargo, su cuerpo era diferente al cuerpo espiritual resucitado y su alma era inocente como la de un niño recién nacido. Por lo tanto, Dios mismo le enseñó a Adán el conocimiento de lo espiritual, caminando y estando con él por un periodo bastante largo. Adán no tenía ninguna clase de maldad en el huerto del Edén. Sin embargo, las almas en el alto sepulcro no son tan buenas como era Adán, porque ya han heredado la naturaleza pecaminosa de sus padres, quienes ya han experimentado el cultivo y la vida del ser humano en esta tierra por generaciones. Desde la caída de Adán, todos sus descendientes a partir de entonces han heredado el pecado original de sus padres. Los niños de hasta 5 años de edad. ¿Cómo pueden los niños de hasta 5 años de edad ser salvos, si no saben lo que es bueno o malo y no aceptan ni pueden confesar todavía su fe? La salvación de los niños de esta edad depende de la fe de sus padres, y en especial la de sus madres. Un niño puede ser salvo si sus padres tienen la clase de fe para ser salvos, y para criar a su hijo en la fe, 1 Corintios 7:14.
No obstante, no es cierto que un niño no llegue a ser salvo simplemente porque los padres no tienen fe. En este caso también podremos ver el amor de Dios. El capítulo 25 de Génesis nos muestra que Dios ya sabía, desde el vientre de su madre, que en el futuro Jacob sería más grande que su hermano mayor Esaú. El Dios omnisciente guía a la salvación a todos los niños que mueren antes de los 5 años conforme al juicio de conciencia. Esto es posible porque Dios sabe si esos niños, si vivieran más años, van a aceptar al Señor al escuchar el Evangelio en el transcurso de sus vidas. Sin embargo, los niños cuyos padres no tienen fe y quienes no aprueban el juicio de conciencia inevitablemente irán al Hades, que es parte del infierno, y serán atormentados allí. El juicio de conciencia y la fe de sus padres. De esta forma, la salvación de los niños depende en gran medida de la fe de sus padres. Por lo tanto, los padres tienen que criar a sus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios para que éstos no vayan al infierno. Hace mucho tiempo, cierta pareja que no había tenido hijos tuvo uno porque hicieron un voto en oración. No obstante, el niño murió prematuramente en un accidente de tránsito. Orando llegué a entender la razón de la muerte de su hijo. Esto sucedió porque la fe de los padres del niño se apagó y se alejaron de Dios. El niño no podía asistir a la escuela inicial que estaba asociada con la iglesia porque sus padres se entregaron a una forma de vida mundana. Por consiguiente, el niño empezó a cantar canciones seculares en vez de canciones de alabanza a Dios. En ese momento, el niño tenía la fe necesaria para ser salvo, pero no podía serlo si crecía bajo la influencia de sus padres. En esta situación, Dios, a través del accidente de tránsito, llamó al niño a la vida eterna, y les dio a sus padres la oportunidad de arrepentirse. Si los padres se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto a Dios, sin tener que ver a su hijo morir violentamente, Dios no habría tomado esa medida. La responsabilidad de los padres en el crecimiento espiritual de sus hijos. La fe de los padres tiene una influencia directa en la salvación de sus hijos. La fe de los hijos no podrá crecer adecuadamente si sus padres no se interesan por su crecimiento espiritual y tan solo se limitan a llevarlos a la escuela dominical. Los padres deben orar por sus hijos, examinar si estos siempre adoran a Dios en espíritu y con un corazón verdadero, y enseñarles a llevar una vida de oración en el hogar siendo de buen ejemplo para ellos. Animo a todos los padres a estar alertas y vigilantes de su propio nivel de fe, y criar a sus amados hijos en el Señor. Ruego para que toda su familia pueda disfrutar de la vida eterna en el cielo. Los niños de 6 años hasta la edad de la preadolescencia. ¿Cómo pueden ser salvos los niños de la edad de 6 años hasta los años de la preadolescencia, aproximadamente hasta los 12 años de edad? Estos niños pueden entender el Evangelio cuando lo escuchan y también pueden decidir creer, no totalmente, es cierto, pero al menos hasta cierto grado, por propia voluntad y raciocinio. Desde luego, la edad establecida aquí podrá variar de acuerdo al caso particular de cada niño porque cada uno crece, se desarrolla y madura de diferente manera. El factor importante es que, por lo general, a esta edad los niños pueden creer en Dios por propia voluntad y razonamiento. Por propia fe y no por la fe de sus padres. Los niños mayores de 6 años y hasta los 12 años de edad tienen una buena percepción para decidir en cuanto a la fe. Por lo tanto, podrán ser salvos por su propia fe, sin tener en cuenta la fe de sus padres. Sus hijos, por esta razón, solo irán al infierno si no los instruye en la fe aun cuando usted mismo pueda tener una fe sólida. Hay niños cuyos padres no son creyentes. En tales casos, es más difícil que los niños sean salvos. La razón por la cual hago esta distinción entre la salvación de los niños antes y después de la pubertad, es porque a través del abundante e inmenso amor de Dios, el juicio de conciencia puede ser aplicado al primer grupo. Dios puede dar una oportunidad más a estos niños para alcanzar la salvación, porque ellos no pueden decidir completamente por su propia voluntad y razonamiento sobre ciertos asuntos ya que todavía están bajo la influencia de sus padres. Los niños que son buenos, aceptan al Señor cuando escuchan el Evangelio y reciben el Espíritu Santo. Ellos también asisten a la iglesia, pero no pueden seguirlo haciendo porque sus padres, quienes adoran ídolos, se lo impiden. No obstante, durante sus primeros años de adolescencia,
podrán escoger entre lo correcto y lo incorrecto por sí mismos, sin considerar la opinión de sus padres. Podrán mantener su fe si verdaderamente creen en Dios sin importar lo drástica que pueda ser la oposición de sus padres. Imagínese a un niño que muere joven, pero que si hubiera vivido más tiempo hubiera llegado a tener una fe firme y constante. ¿Qué pasará con él entonces? Dios lo guiará a la salvación por el principio del juicio de conciencia porque Dios conoce lo más profundo del corazón de ese niño. Sin embargo, si un niño no acepta al Señor, y no aprueba el juicio de conciencia, no tendrá ni una oportunidad más e inevitablemente irá al infierno. Además, se entiende que la salvación de los que son mayores a la edad de la pubertad depende únicamente de su propia fe. Los niños que nacen en entornos malos o negativos. La salvación de un niño que no tiene la capacidad para razonar ni juzgar en forma lógica ni correcta, depende en gran parte del espíritu, naturaleza, energía o fortaleza de sus padres y antepasados. Un niño puede nacer con algún desorden mental o estar poseído por demonios desde muy temprana edad debido a la maldad e idolatría de sus padres o antepasados. Esto sucede porque la descendencia de una familia está marcada por la influencia de sus padres y antepasados. Al respecto, Deuteronomio 5, 9-10 nos advierte lo siguiente. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Primera de Corintios 7, 14 también señala, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. De esa manera, es muy difícil que los niños sean salvos si sus padres no viven una vida de fe. Y como Dios es amor, no se alejará de aquellos que invocan su nombre aun cuando hayan nacido con una naturaleza malvada a causa de sus padres o antepasados. Ellos podrán ser salvos porque Dios responderá a sus oraciones cuando se arrepientan, cuando traten de vivir por su palabra en todo tiempo, y cuando con perseverancia invoquen su nombre. Hebreos 11:6 cita, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Incluso si alguien naciera con una naturaleza malvada, Dios cambiará esa naturaleza en una buena, y le guiará al cielo cuando con buenas acciones y sacrificios de fe lleguen a agradarle. Los que no pueden buscar a Dios por sí mismos. Algunas personas no pueden buscar a Dios por fe porque padecen de desórdenes mentales o están poseídos por demonios. ¿Qué deberían hacer entonces? En tal caso, sus padres o los miembros de la familia deben mostrar, en lugar de aquellas personas, un nivel de fe adecuado ante Dios. El Dios de amor entonces abrirá la puerta de la salvación, viendo su fe y sinceridad. Los padres serán responsables del destino de sus hijos, si estos mueren antes de tener la oportunidad de ser salvos. Por eso, vivir por fe es muy importante, no solamente para los padres mismos, sino también para su descendencia. Usted debe entender el corazón de Dios, quien valora un alma más que todo el mundo. Le animo a que tenga abundante amor para instruir en la fe no solo a sus hijos, sino también a los niños de sus vecinos y familiares. Fueron salvos Adán y Eva. Adán y Eva fueron expulsados a la tierra después que, desobedeciendo, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y nunca llegaron a escuchar el Evangelio. La pregunta es, ¿fueron salvos? Permítame explicarles si Adán y Eva recibieron la salvación. Adán y Eva desobedecieron a Dios. En el principio, Dios creó a su propia imagen a los primeros seres humanos, Adán y Eva, y les dio su infinito amor. Dios creó todas las cosas para que vivieran en abundancia y los puso en el jardín del Edén. Allí, a Adán y Eva, no les faltaba nada. Además, Dios le dio a Adán gran poder y autoridad para gobernar sobre todas las cosas en el universo. Adán rigió sobre todos los seres vivientes en la tierra, en el cielo y debajo de las aguas. Satanás y el diablo no se atrevían a entrar al huerto del Edén porque estaba guardado y protegido por Adán. Al caminar con ellos, Dios mismo los educó espiritualmente, con mucho amor y bondad,
así como un amoroso padre enseñaría todo a sus amados hijos, desde la primera a la última letra. A ellos no les faltaba nada, pero fueron tentados por la astuta serpiente y comieron del fruto prohibido. Llegaron a experimentar la muerte conforme a la palabra que Dios dijo en el sentido que ciertamente morirían, Génesis 2:17. En otras palabras, su espíritu murió aun cuando habían sido seres vivientes. Como resultado, fueron expulsados del hermoso huerto de Edén a la tierra. El cultivo del ser humano empezó en la tierra bajo esta maldición, y toda la creación, a su vez, también estuvo bajo maldición. Fueron salvos Adán y Eva. Algunos tal vez crean que no fueron salvos porque toda la creación debido a su pecado estuvo bajo maldición y porque, a partir de ese momento, todos sus descendientes, en primer lugar, han sufrido por esa desobediencia. A pesar de ello, el Dios de amor ha dejado abierto el camino de la salvación para ellos. El verdadero arrepentimiento de Adán y Eva. Dios le perdona si se arrepiente de todo corazón y se vuelve a Él, aunque esté contaminado con el pecado original y con toda clase de pecados cometidos por vivir en este mundo lleno de tinieblas y de maldad. Dios le perdona en tanto se arrepienta de todo corazón y se vuelva a Él aun si ha sido un asesino. Comparados con la sociedad actual, Adán y Eva en realidad tenían un corazón puro y bueno. Además, Dios mismo les instruyó con tierno amor durante un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo podría Dios enviar a Adán y a Eva al infierno sin perdonarles después que se arrepintieron de todo corazón? Adán y Eva sufrieron mucho mientras estaban siendo cultivados, viviendo en esta tierra. Ellos pudieron haber vivido en paz y para siempre, comiendo toda clase de frutos en el huerto de Edén. Ahora tenían que esforzarse y sudar para poder comer, y Eva iba a dar a luz con más dolor. Lloraron y sufrieron con gran aflicción producto de su pecado. Adán y Eva presenciaron como uno de sus hijos asesinó a otro. ¿Se imaginan cuánto habrán extrañado su vida bajo la protección y el amor de Dios en el huerto de Edén al vivir esa agonía en este mundo? Cuando vivían en el huerto, no llegaron a apreciar la felicidad que tenían y por eso no fueron agradecidos con Dios porque no supieron valorar su vida, la abundancia que tenían y el amor de Dios. Sin embargo, ahora pudieron entender lo feliz que habían sido y pudieron agradecer a Dios por el abundante amor que les había dado. Al final, se arrepintieron completamente de sus pecados del pasado. Dios abrió para ellos la puerta de la salvación. La paga del pecado es muerte, pero Dios que gobierna con amor y paciencia perdona el pecado en tanto haya un completo y total arrepentimiento. El Dios de amor permitió que Adán y Eva entraran al cielo después de aceptar su arrepentimiento. No obstante, fueron a duras penas salvos y fueron al paraíso porque Dios también es justo. Su pecado, es decir, darle espalda al gran amor de Dios, no fue uno leve. Adán y Eva, por su desobediencia, han sido los responsables de la necesidad del cultivo del ser humano, así como del sufrimiento, dolor y muerte de sus descendientes. Aun cuando en su providencia, Dios había permitido que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, este acto mismo de desobediencia ocasionó el sufrimiento y la muerte a infinidad de personas. Por lo tanto, ellos no podían ir a una mejor morada en el cielo, sino al paraíso y, por supuesto, no podían recibir ninguna recompensa de gloria. Dios obra con amor y justicia. Pensemos por un instante en el amor y la justicia de Dios tomando como ejemplo al apóstol Pablo. Pablo, cuando aún no había tenido un encuentro con el Señor, era el líder principal de los que perseguían a los que creían en Jesús y los encarcelaba. Cuando Esteban murió como mártir, mientras veía al Señor en los cielos abiertos, Pablo miraba cómo era apedreado hasta morir y pensaba que esto era lo correcto. No obstante, Pablo, estando de camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús y lo aceptó como su Señor. En ese momento, el Señor le dijo que sería apóstol para los gentiles y que sufriría mucho. Desde entonces, el apóstol Pablo se arrepintió totalmente de sus pecados y dedicó el resto de su vida al Señor. Pablo pudo entrar a la Nueva Jerusalén porque llevó a cabo su misión con gozo a pesar del mucho sufrimiento, y fue lo bastante fiel para dar su vida por el Señor. En este mundo, la ley de la naturaleza implica cosechar lo que uno siembra. Lo mismo sucede en el mundo espiritual.
Usted segará bondad, si ha sembrado bondad, y segará maldad, si ha sembrado maldad. Como se puede ver a través de la vida del apóstol Pablo, debe guardar su corazón, estar alerta y vigilante, y tener presente que las pruebas que vienen en su vida son resultado de sus malas acciones en el pasado, aun cuando haya sido perdonado por ellas por un sincero arrepentimiento. ¿Qué sucedió con Caín, el primer homicida? ¿Qué sucedió con Caín, el primer homicida sobre la tierra, quien murió sin haber escuchado jamás el Evangelio? Examinemos si fue o no salvo por el juicio de conciencia. La ofrenda de Caín y Abel. Adán y Eva procrearon hijos en la tierra después de ser expulsados del huerto del Edén. Caín fue el primogénito y Abel fue el hermano menor de Caín. Cuando crecieron, ambos dieron una ofrenda a Dios. Caín trajo algunos frutos de la tierra como ofrenda para Dios, pero Abel trajo las primeras crías de sus ovejas, de lo mejor de ellas. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. La pregunta es, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? No se debe dar una ofrenda a Dios en contra de su voluntad. De acuerdo a la ley del mundo espiritual, usted debería adorar a Dios con la sangre del sacrificio que puede perdonar pecados. Por consiguiente, en los tiempos del Antiguo Testamento, la gente sacrificaba bueyes o corderos para adorar a Dios, y en los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús el Cordero de Dios, llegó a ser el sacrificio expiatorio al derramar su sangre. Dios le acepta con agrado, responde a su oración, y le bendice cuando usted le adora con la sangre del sacrificio, es decir, solamente cuando le adora en espíritu. Sacrificio espiritual significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios no recibe su adoración con agrado si se duerme durante la prédica, o si escucha el mensaje pensando en otras cosas. Dios miró con agrado solo la ofrenda de Abel. Adán y Eva naturalmente conocían muy bien la ley espiritual concerniente a las ofrendas de sacrificio porque Dios, por mucho tiempo, les había enseñado esta ley en el huerto de Edén cuando caminaba con ellos. Por cierto, ellos también con toda seguridad debían haber enseñado a sus hijos cómo presentar una ofrenda correcta y apropiada a Dios. Por una parte, Abel adoró a Dios con la sangre del sacrificio en obediencia a la enseñanza de sus padres. Por otra parte, Caín, de acuerdo a su propio criterio, no trajo la ofrenda de sacrificio sino algunos frutos de la tierra como ofrenda a Dios. Acerca de esto, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque adoró con fe a Dios en espíritu, en obediencia a su voluntad. Sin embargo, Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no le adoró en espíritu, sino que solo le adoró de acuerdo a su propio criterio y opinión. Caín mató a Abel por envidia. Al ver que Dios aceptó solo la ofrenda de su hermano, pero no la suya, Caín se enfadó mucho y su rostro se abatió. Finalmente, atacó a Abel y lo mató. En solo una generación, desde que empezó el cultivo del ser humano en esta tierra, la desobediencia concibió la envidia concibió la avaricia y el odio, y la codicia y el odio se manifestaron en un asesinato. ¡Qué terrible es esto! Puede ver lo rápido que se contamina el corazón con el pecado una vez que se permite que el pecado entre en el corazón. Por esta razón, no debe permitir que ni el más leve pecado entre a su corazón, sino por el contrario, debe inmediatamente sacarlo. ¿Qué sucedió con Caín, el primer homicida? Algunos dicen que Caín no pudo ser salvo porque mató a un hombre justo, a su hermano Abel. Caín conocía acerca de Dios por las enseñanzas de sus padres. Comparado con la sociedad de hoy, las personas que vivían en los días de Caín heredaron de sus padres un pecado original comparativamente más leve. Caín, aunque mató a su hermano por celos en un instante de ira, estaba también limpio en su conciencia. Por lo tanto, aunque había cometido un asesinato, Caín pudo arrepentirse por medio del castigo de Dios y Dios mostró misericordia hacia él. Caín fue salvo después de arrepentirse totalmente. En Génesis 4, 13-15, vemos que Caín argumenta con Dios diciendo que su castigo es demasiado severo y duro, y apela a su misericordia cuando Dios lo maldice y le hace vagar errante por la tierra. Dios responde, cualquiera que matare a Caín,
7 veces será castigado, verso 15. Y Dios colocó una marca en Caín a fin de que nadie lo matara. En este versículo, podemos inferir que Caín se arrepintió sinceramente después de haber matado a su hermano. Solo entonces, pudo volver a comunicarse con Dios y Dios puso una marca sobre él como muestra de su perdón. Si Caín hubiese sido un caso perdido y hubiese estado condenado al infierno, entonces, ¿por qué Dios hubiera escuchado sus súplicas, y mucho menos le hubiera puesto una marca sobre él? Caín tuvo que vagar errante sin descanso por la tierra como castigo por matar a su hermano, pero al final fue salvo por haberse arrepentido de su pecado. Sin embargo, como en el caso de Adán, Caín fue salvo con dificultad y se le permitió vivir al borde, mas no en el centro, del paraíso. El Dios de justicia no podía dejar que Caín fuera a una mejor morada en el cielo a pesar de su arrepentimiento. Aunque Caín vivió en una época comparativamente más limpia y menos pecaminosa que la actual, aún así tuvo maldad y mató a su propio hermano. No obstante, Caín hubiera podido ir a un mejor lugar en el cielo si hubiera cultivado y transformado su corazón en uno bueno, y se hubiera esforzado por agradar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Sin embargo, la conciencia de Caín no era tan buena ni pura. ¿Por qué Dios no castiga inmediatamente a los malvados? Usted puede hacerse muchas preguntas cuando vive una vida de fe. Por ejemplo, ¿por qué Dios no castiga a los malvados? Otros sufren de enfermedades o mueren a causa de sus maldades. Sin embargo, otros que parecen ser muy fieles a Dios mueren muy jóvenes. Por ejemplo, el rey Saúl tuvo tal maldad en el corazón que intentó matar a David aun cuando sabía que Dios lo había ungido. Sin embargo, Dios no castigó inmediatamente a Saúl, y como consecuencia, Saúl persiguió aún más a David. Este es un ejemplo de la providencia del amor de Dios. Dios quería, a través de la maldad de Saúl, hacer de David un vaso o un instrumento de honra y finalmente convertirlo en rey de Israel. Por eso, el rey Saúl murió en el momento en que Dios terminó de disciplinar a David. Del mismo modo, dependiendo de cada individuo, Dios lo disciplina inmediatamente o le permite vivir sin castigo. Todo está dentro de la providencia y del amor de Dios. Debería anhelar una mejor morada en el cielo. Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Juan 11, 25 a 26. Aquellos que fueron salvos al aceptar el Evangelio con toda seguridad resucitarán, tendrán un cuerpo espiritual, y disfrutarán la gloria eterna en el cielo. Aquellos que todavía estén vivos en la tierra, serán tomados en una nube para reunirse con el Señor en el aire cuando descienda del cielo. En la medida en que se asemeje más a Dios, tendrá una mejor morada en el reino de los cielos. Al respecto, Jesús nos dice en Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. El Señor nos dio otra promesa cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, Mateo 16, 27. Y en 1 Corintios 15, 41 también menciona que, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Usted debe anhelar una mejor morada en el cielo. Debe procurar santificarse más y ser fiel en toda la casa de Dios para entrar a la nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Como un agricultor en el momento de la cosecha, Dios quiere llevar a la mayor cantidad de almas a un mejor lugar en el reino de los cielos a través del cultivo del ser humano en este mundo. Debe conocer bien el mundo espiritual para ir al reino de los cielos. Los que no llegaron a conocer a Dios ni a aceptar a Jesucristo, aun si han alcanzado la salvación por el juicio de conciencia, difícilmente podrán entrar a la nueva Jerusalén. Hay personas que no conocen en forma clara la providencia del cultivo de la humanidad, ni el corazón de Dios, ni el mundo espiritual, aun cuando han escuchado el Evangelio. Por lo tanto, no saben que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos ni tampoco tienen la esperanza de ir a la nueva Jerusalén. Dios nos dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, Apocalipsis 2:10.
Dios le recompensará abundantemente en el cielo de acuerdo a lo que haya sembrado. Esta recompensa será aún más preciosa porque se eternizará en gloria. Cuando tiene esto presente, estará esperando, listo y preparado para alcanzar el nivel del espíritu completo, como la hermosa novia del Señor, al igual que las 5 vírgenes prudentes. Primera de Tesalonicenses 5:23 cita: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, debe prepararse diligentemente como la novia del Señor para llegar a este nivel del espíritu completo antes del retorno del Señor Jesucristo, o antes que Dios lo llame a su presencia. No es suficiente ir a la iglesia todos los domingos y confesar: yo creo en Dios. Debe despojarse de toda la maldad que hay en su corazón y ser fiel en toda la casa de Dios. Y en la medida en que agrade más a Dios, irá a una mejor morada en el cielo. Sabiendo de esta promesa, le animo a vivir como un verdadero hijo de Dios. Ruego en el nombre del Señor, para que usted no solamente camine con el Señor aquí en la tierra, sino que también llegue a vivir cerca del trono de Dios eternamente en el cielo.